Cuando se abrió una nueva escuela autónoma en 2005, había 350 estudiantes matriculados. Desde entonces, la población estudiantil ha disminuido en 100 estudiantes cada 2 años. Se nos pide que escribamos una fórmula para la función n de t, que sería una función lineal, que representa el número de estudiantes que asisten a esta escuela charter T años después de 2005. Observe como el año de inicio es 2005. La forma general de una función lineal es f de x es igual a mx más b. Si tenemos una función de x o m es igual a la pendiente, que representa la tasa de cambio constante, que también es igual al cambio en la salida, dividido por el cambio en la entrada, y b es igual a la intersección vertical. Y para problemas de aplicación, usamos el igual a la cantidad inicial o cantidad inicial. También sería la coma 0 ordenada emparejada b. Entonces, debido a que estamos buscando una función lineal n de t, observe como la variable de entrada es t no x, y por lo tanto, otra función lineal tendrá la forma n de t es igual a mt más b. mt plus b. Nuevamente, la variable de entrada es t no x. Entonces, para encontrar nuestra función lineal, necesitamos encontrar la pendiente m, y la intersección vertical b. Y podemos obtener ambos de la información dada. Nuevamente, es importante reconocer que t representa el número de años después de 2005, y por lo tanto, la inscripción de estudiantes en 2005 sería la cantidad inicial o el valor de b. Entonces, como en 2005 había 350 estudiantes, esto nos dice que b, la cantidad inicial es igual a 350. Esto también nos dice el par ordenado, 0,350. Satisfaría nuestra función lineal. Y ahora hablemos de la pendiente. En general, la pendiente es igual al cambio en la producción, dividido por el cambio en la entrada, pero en esta situación, la pendiente sería igual a el cambio en la inscripción. Dividido por el cambio en años. Entonces, si analizamos esta segunda oración, deberíamos poder determinar la pendiente. Se nos dice que la población estudiantil ha disminuido en 100 cada 2 años, y, por lo tanto, la pendiente m debe ser igual a, bueno, el cambio en la inscripción sería negativo 100, porque la inscripción está disminuyendo en 100, por lo que tendríamos 100 negativos, dividido por el cambio en años que se nos dice es cada 2 años, por lo que el cambio en años es 2. Simplificando, tenemos 100 negativos divididos por 2, lo que equivale a 50 negativos. Entonces, debido a que la pendiente es igual a 50 negativos, esto nos dice que la población estudiantil disminuyó en 50 estudiantes cada año. Y esta es toda la información que necesitamos para escribir nuestra función lineal. Ahora sabemos que n de t es igual a negativo 50 toneladas. Más b que es igual a 350. Y solo para verificar esto, observe como si determinamos el valor de la función n de 0, que debería ser la inscripción inicial de 350, tendríamos un valor negativo de 50 veces 0 más 350, que equivale a 350. Y si encontramos n de 2, deberíamos obtener la matrícula estudiantil, 2 años después del año de inicio, que sabemos que debería ser 100 estudiantes menos. Entonces tendríamos 50 negativos, 2 veces más 350. Lo que sería negativo 100 más 350, lo que nos da 250, 100 menos estudiantes que 2 años antes. Espero que hayas encontrado esto útil.